En este video te voy a mostrar un accesorio que es indispensable tanto para gamers como para trabajo y que no puede faltar en tu setup portátil. Acompáñame a este review de un monitor con muy buenas prestaciones y lo mejor de todo es que viene a un excelente precio. Vamos a revisar un monitor portátil comprado en AliExpress que promete ser una opción tanto para gamers como para trabajo a un precio muy accesible. Se trata del monitor Arsopa que corre a 144 Hz y lo mejor de todo es que es Full HD. ¿De verdad es tan bueno como parece? Vamos a descubrirlo juntos. Mi nombre es Fernando y esto es Fogger TV. Primero haremos un unboxing para ver qué incluye la caja y luego lo pondremos a prueba con algunos juegos y dispositivos para que vean cómo se desempeña. Así que si estás buscando un monitor portátil con altas prestaciones, quédate hasta el final para que veas el precio de este dispositivo. Y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos. Así que adelante con el video. Este es el monitor Arsopa de 16.1 pulgadas que corre a 144 Hz y es Full HD. Desde afuera ya se ve bastante compacto y fácil de transportar. Aquí tenemos el monitor con un diseño súper delgado y elegante. Viene con su cable HDMI a mini HDMI, un cable USB-C y un cargador USB-A a USB-C por si necesitas energía externa. En cuanto al diseño, es bastante ligero y tiene un acabado que se siente premium. En los laterales encontramos los puertos, un mini HDMI y dos USB-C que sirven tanto para video como para alimentación de energía. Y también los botones para el ajuste del brillo, volumen y todas las configuraciones. Eso es todo lo que incluye la caja. Ahora vamos a ver en acción y probarlo con algunos dispositivos para ver si cumple con lo que promete. Es momento de poner a prueba este monitor. Lo primero que hice fue conectarlo a mi Asus ROG Ally, ya que es una consola portátil potente y perfecta para probar los 144 Hz en juegos, en la cual hice dos pruebas. La primera, que es la que ven en pantalla, que es conectada a su dock, y para esto tuve que usar dos cables, uno para la energía y otro para dar imagen, ya que el dock que tengo, puerto USB-C, no es Power Delivery, entonces no puedo darle luz e imagen al mismo tiempo. Pero como pueden ver, funciona perfectamente, la imagen es muy nítida y créanme que se ve mucho mejor de lo que esperan. Aquí les muestro algunos gameplay para que vean lo bien que se comporta. La siguiente prueba fue conectarlo directamente a la Asus y aquí no tuve problema con la energía ya que solo necesité un cable, pero esta opción no se la recomiendo mucho porque si es que van a drenar la batería de su consola. También lo probé con mi Nintendo Switch, aunque la consola no aprovecha los 144 Hz, la calidad de imagen es impresionante y los colores se ven muy vivos gracias a su panel IPS. Nuevamente necesité dos cables para poder hacer esta prueba. Y por último lo conecté a una laptop para probarlo como monitor secundario y realmente funciona muy bien, y solo es necesario un cable ya que la laptop cuenta con USB-C Power Delivery. Lo mismo para una PC de escritorio, lo pueden probar y seguramente les funcionará con un solo cable. Algo que me preocupaba era el brillo, pero debo decirles que incluso en habitaciones bien iluminadas el monitor se defiende bastante bien, aunque claro, no esperen un nivel de brillo de un monitor de gama alta. En algunas situaciones con mucha luz se puede perder un poco la imagen, pero puedes ajustar el brillo con los botones laterales y también trae diferentes modos para que los colores se ajusten a lo que estás haciendo. Por otro lado, me sorprendió mucho la respuesta de entrada, no noté ningún retraso perceptible al jugar, lo cual es genial para gamers competitivos. Y si no lo quieres para gaming, también es ideal para ver series, editar fotos, usarlos como una segunda pantalla. Es versátil y fácil de configurar con cualquier dispositivo. Inclusive al conectarlo, luego se enciende. En general las pruebas han sido bastante positivas. Ahora vamos a hablar un poquito de sus ventajas y sus desventajas para ver si es realmente el monitor que necesitas. Y bueno, después de probar el monitor Arsopa, aquí están las principales ventajas y desventajas que encontré. Como primera ventaja encontré la portabilidad. Es extremadamente ligero y delgado, lo que lo hace perfecto para llevar en la mochila y usarlo en cualquier parte. En la ventaja número 2 tenemos la tasa de refresco de 144 Hz. Este es un gran plus para gamers. La fluidez al jugar es muy notoria, especialmente en títulos de acción rápida. Número 3, compatibilidad. Funciona sin problemas con consolas, laptops, PCs e incluso dispositivos móviles con USB-C. Y bueno, vamos a pasar con sus desventajas. La primera es que no cuenta con una batería. Así que si no cuentas con un dispositivo con USB-C con Power Delivery, tendrás que usar dos cables para poder conectarlo. Número 2, altavoces integrados. Los altavoces cumplen, pero no esperes un sonido espectacular. La verdad es que el sonido de los altavoces es bastante malito. Y número 3, dependencia de cables. Aunque es portátil, sigue necesitando de cables para energía y video, lo cual puede ser un poco incómodo en algunos casos. Pero bueno, en resumen, el monitor Arsopa de 144 Hz es un monitor muy práctico y con muy buenas prestaciones, especialmente por su portabilidad y su rendimiento en juego. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos compromisos como lo es el brillo y el sonido. Entonces, ¿vale la pena este monitor? Pues depende de lo que estás buscando. Si necesitas un monitor portátil para gamer o como segunda pantalla, es una excelente opción gracias a su fluidez de 144 Hz, como ya lo mencioné varias veces, y su panel IPS. Su diseño es muy ligero y su compatibilidad con múltiples dispositivos es excelente. Además, su diseño es práctico, es de aluminio y los accesorios incluidos lo hacen bastante versátil, ideal para quienes están siempre en movimiento. Eso sí, ten en cuenta que no está tan diseñado para exteriores o entornos muy luminosos y que los altavoces integrados pues son muy básicos. Si esos detalles no son un problema para ti, seguramente disfrutarás mucho de este monitor. En resumen, te lo recomiendo para gamers, estudiantes y profesionales que necesiten portabilidad sin sacrificar un rendimiento. Además, su precio es bastante competitivo en el
mercado. Aquí les muestro en pantalla lo que me costó, que es muy accesible, y en esta plataforma es donde lo encontré con el mejor precio y me llegó en tan solo 3 días. Si tienes alguna pregunta sobre este monitor o necesitas recomendaciones de configuración, déjalo en los comentarios, estaré leyendo todos y respondiéndote ahí. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides darle like y suscribirte. No te pierdas de mi contenido, gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en el próximo video.